Sean mis primeras palabras para exaltar y glorificar el nombre de mi Dios. Creo que no hay otro privilegio mayor que que poder leer la palabra de Dios, explicarla y aplicarla a nuestras vidas. Por eso que esta mañana me siento tan contento y tan gozoso de poder tener esta oportunidad de edificar a nuestra congregación y a los que están conectados a través de la transmisión para que reciban la bendición que Dios tiene para ellos y para nosotros a través de su palabra. Abramos la palabra de Dios en Marcos 5 del 21 al 43. Marcos 5 del 21 al 43. Dice así la palabra de Dios. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha, le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Todos, sin lugar a dudas, sabemos lo que es enfrentar una prueba, una crisis, una dificultad,
porque la vida está llena de dificultades, de apuros, de conflictos. Sin embargo, no todos sabemos aprovechar esos momentos difíciles, esas pruebas, esas dificultades que se presentan en nuestra vida para mirar a Dios. Dios muchas veces permite que la prueba llegue a nuestras vidas para que nos acordemos de Él. Y para que nosotros en ese momento de prueba y en ese momento de dificultad no recurramos a nadie más sino a Él. Porque Él tiene todas las condiciones y tiene todo el poder para obrar en nuestras vidas y solucionar nuestros problemas. Hoy quiero decirte que las pruebas que Dios permite en tu vida y en mi vida es para nuestro bien, no es para nuestra destrucción. Si Dios permite algo en la vida de sus hijos, es para nuestro bien. Como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso en el día de hoy quiero demostrar a través de este pasaje bíblico la utilidad de la prueba. ¿Qué utilidad tiene la prueba en la vida de los hijos de Dios? A la luz de este pasaje vamos a ver cuál es el objetivo de la prueba en los hijos de Dios, porque es un medio que Dios usa para probarnos en distintas áreas, en distintos aspectos, para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra perseverancia, para probar nuestro amor, para probar nuestra calidad humana. Así que la prueba tiene el objetivo de ayudarnos a seguir creciendo en la fe cristiana. Y quiero animarte esta mañana, si tú estás atravesando por alguna prueba, glorifica a Dios en medio de la prueba. A la luz de esta escritura, Dios quiere animarte a ti y a mí y recordarte las palabras de Romanos 8:28. Vamos a volverlo a repetir, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Quiere decir que si somos hijos de Dios, aquello que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien, porque Dios hace cursos derechos en renglones torcidos. Dios abre puertas donde todo está cerrado. Dios abre camino donde no hay. Dios obra poderosamente a favor de sus hijos, siempre y cuando sus hijos mantengan su confianza y su esperanza en Él. Pero a veces estamos tan seguros de nosotros mismos, a veces estamos tan cargados de orgullo, de vanidad, de las glorias humanas, que perdemos de vista a Dios. Y Dios tiene que poner en nuestro camino alguna dificultad para que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida no tiene sentido, no tiene valor alguno si nuestra vida no está en Él. Nuestra vida tiene sentido y tiene valor cuando está en las manos de Dios. Y quizás tú y yo conocemos al Señor de alguna manera y nos hemos en un tiempo acercado a Dios de manera tan cercana, de manera tan unida, que ese momento se nos haya olvidado por los afanes de la vida, por tantas cosas que aparecen en nuestro calendario diario. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra, como que nos embarazamos en las cosas de esta vida y perdemos de vista a Dios. Y Dios en su gran providencia y en su gran amor para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, permite alguna aflicción, alguna prueba en nuestras vidas para que nos demos cuenta que Él existe y que Él es poderoso y es galardonador de todos aquellos que le buscan. A veces nosotros estamos buscando la manera de solucionar nuestros propios problemas en nuestra manera y forma, pensando que esa es la clave.
la clave es buscar a Dios. La clave es aferrarnos a Dios. La clave es depender de Dios. Recuerden las palabras de Cristo: sin mí nada podéis hacer. Miremos en esta historia a un hombre sumamente poderoso en el ámbito social. Una persona que ostentaba una posición alta en la sociedad porque era principal de la sinagoga. Podía sentirse orgulloso basado en su posición, basado en sus logros, basado en sus títulos, como muchos hoy en día que llenan su casa de diplomas y títulos y cosas que han alcanzado en la vida, que han logrado en la vida, y sienten orgullo y sienten satisfacción por aquello, como si eso fuera todo en la vida. Y muchos, llevados por el orgullo personal, menosprecian a los demás que no están en ese nivel, que no tienen esa cultura, que no tienen ese conocimiento, que no tienen esa capacidad. Y cuando las personas que piensan de este modo se sienten en la cima por sus condiciones o por sus logros, menoscaban y desprecian a los demás. No sabemos la circunstancia por la cual Jairo, el principal de la sinagoga, estaba pasando en este particular, porque la Biblia no nos da detalle de su orgullo o de su vanidad, pero nos dice un detalle que nos hace deducir que él se sentía cómodo, que él se sentía satisfecho, pero hubo en su vida una aflicción que hizo que todo lo demás perdiera sentido y valor ante sus ojos. Su título, su capacidad, su intelectualidad. Porque, hermanos, la enfermedad y la muerte nos reduce a todos a una misma condición. No importa cuánto tú hayas almacenado en la vida, cuánto tú tengas en la cuenta bancaria. Cuando vas al doctor y el doctor te dice: tienes un cáncer que te está comiendo y te quedan 3 meses de vida. Ya todo lo demás que para nosotros tenía un valor incalculable, el carro del año, el título universitario, la carrera, todo eso se hace añico ante nuestros ojos. Imaginen a Jairo en esa condición. Su corazón estaba derrotado, destruido por causa de su hija, que ya estaba próxima a morir. Ya estaba muriendo su hija. Y él viene a Jesús sin importarle su posición cultural, sin importarle que él pertenecía a una secta religiosa que se oponía a Jesús. Él con ese vestuario de gala, vino a los pies de Jesús y se humilló. Y es la primera prueba que le toca a enfrentar a Jairo, la prueba de la humillación, la prueba de la humildad. Vayamos a los versículos del 21 al 23. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaban junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte, está próxima a morir. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. A Jairo no le importó su posición, no le importó pertenecer a una secta contraria a la de Jesús. Vino y se humilló a los pies de Jesús y le rogó. La historia no recoge que se haya cambiado de ropa. Él vino con la misma ropa que tenía puesta, que usaban en aquel tiempo, que lo distinguía sobre los demás hombres. Con sus mismas ropas, en su mismo estado, en su misma condición.
Y esto nos dice algo, mi hermano, a ti y a mí. No importa la condición en que tú te encuentres, sea una posición alta, sea una posición baja, seas un hombre justo o sea un hombre muy pecador, ven a los pies de Cristo, porque Cristo tiene salvación y sanidad para tu alma. Cristo quiere salvar tu alma en la condición en que tú te encuentres. Despójate de tu propio orgullo, de tu propia vanidad. Refúgiate en Cristo, porque no hay otro en el cual nosotros podamos tener salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Quizás las amistades te están impidiendo allegarte a Cristo. Quizás tu carrera universitaria, quizás tu posición económica te está impidiendo acercarte a Cristo. Quizás tu comodidad, todo lo tienes a mano y ves a Cristo como una segunda opción. Mira, mi hermano, el consejo para ti y para mí es que vengas a Cristo antes que te sea demasiado tarde. Porque estamos muy próximos nosotros a la muerte. Todos los días estamos expuestos a la muerte. Este caso, este incidente que ocurrió aquí en los Estados Unidos, en Texas, un jovencito con 2 armas muy potentes, arrasó con 20 niños. 19 o 20 niños pequeñitos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que deben hacernos recapacitar, entender que la vida está en juego todos los días. Todos los días peligramos. El tiempo para acercarse a Jesús es ahora. El tiempo para mirar a Jesús como nuestro pan, como nuestro alimento, como nuestra agua, como nuestra vida, como nuestro todo en todo es ahora. No lo dejes para mañana. Acércate a Jesús hoy, como lo hizo el principal de la sinagoga, que vino postrado y se humilló ante un carpintero, el líder religioso de gran renombre, de rodillas delante de aquel que venía con otra doctrina, el hombre pudiente que pertenecía a la aristocracia de aquel entonces, humillado delante de aquel que no tenía dónde reclinar su cabeza, pero él vio en Jesús lo que tú y yo debemos ver en Jesús, la solución de nuestro problema. El problema mayor del hombre es el pecado. El problema del hombre es su rebelión contra Dios. Y Cristo vino precisamente a ponernos en reconciliación con Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir a Dios si no es por mí, si no es a través de mí. En una ocasión dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación de enfermedad, de conflicto moral, de cualquier índole? Venga a Jesús, porque Él es la solución y Él tiene todo el poder. Pero no debes venir a Él creyendo que no has ofendido la ley de Dios, con orgullo en tu corazón. No puedes venir a Él justificándote. Tienes que venir a Él humillado en su presencia, porque todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos pecado contra Dios y necesitamos venir a Él humillados y arrepentidos. No hay persona que se humille que no alcance la benevolencia de Dios, no importa el pecado que haya cometido. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 21, del 25 al 29. La Biblia es la historia de hombres malos, impíos, perversos, que en un momento de su historia reconocieron su maldad y se humillaron, y Dios los escuchó. Tenemos aquí el caso de Acab.
Primera de Reyes 21 del 25 al 29. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él era malo, pero la mujer era peor que él, porque lo incitaba a hacer lo malo. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció cuando Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne, ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Quiero hacerle esta connotación aquí. Un hombre tan malo como Acab, un hombre tan perverso como este, que haya sido escuchado por Dios porque ayunó y se humilló en la presencia de Dios. Y tú pudieses decir en estos momentos, Dios no me va a aceptar porque he pecado mucho, he ofendido la ley de Dios, he andado descarriadamente. Esas son excusas que está poniendo Satanás en tu mente. Ven a Cristo ahora. Humíllate ante Él y Él te va a escuchar. Y va a evitar tantos males que tiene la vida. Por eso decimos en el Padre Nuestro, mas líbranos del mal. Porque Él es el único que puede librarnos del mal. Nosotros no estamos viendo los peligros que están a nuestro alrededor ahora mismo. No estamos viendo cuánto peligramos, pero Dios sí lo ve. Dios sí ve cuando estamos próximos a un precipicio. Dios sí ve cuando estamos próximos a una cárcel. Dios sí ve cuando estamos próximos a una ruptura matrimonial. Dios sí ve cuando estamos en una situación depauperante que necesitamos una ayuda imperiosa, la ayuda del Todopoderoso. Dios sí lo ve. Y quizás en estos momentos Dios está viendo los peligros a los cuales tú estás expuesto y te está llamando a través de su siervo para que vengas y te humilles en la presencia de Dios, para que Dios escuche tu oración y te libre del peligro al cual estás expuesto. Tenemos otro caso de hombre impío, Manasés, en 2 de Crónicas 33 del 1 al 13. Dice la escritura, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos. Y a él sirvió. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinón. Ven aquí la maldad de este hombre. Ofreció en holocausto a sus propios hijos, y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a pitones y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová para enojarlo, para irritarlo. Además de esto, puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición
que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanzas por mano de Moisés. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que a las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. Vino consecuencia sobre Manasés por causa de su pecado y ahora estaba preso, encadenado. Pero mira cómo esta historia, este pasaje de la historia termina, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo? Oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración, y volviólo a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. A pesar de todos los males y de toda la maldad que había en el corazón de Manasés, Dios, al verlo humillado, lo escuchó y lo restauró a la posición que tenía antes como rey, porque se humilló ante la presencia de Dios. Hermanos, si hay dos cosas que Dios aborrece con perfecto aborrecimiento, es la idolatría y el orgullo. El orgullo Dios lo aborrece. Si nosotros servimos a Dios con orgullo en el corazón, con un corazón orgulloso, prepotente, ese orgullo que nos lleva a despreciar a los demás, Dios aborrece con perfecto aborrecimiento ese orgullo. Por eso Cristo, en la parábola del fariseo y el publicano, nos cuenta cómo Dios repudia al orgulloso. Y nos enseña a través de esta parábola a no ser orgullosos, sino humillarnos ante la presencia de Dios, ser humildes. Lucas 18, del 9 al 14. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, el pecador, el que se sentía sucio, el que se sentía que no servía para nada en la presencia de Dios, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado, nuestras maldades, nuestros engaños, nuestras traiciones, todo lo que hayamos hecho contra Dios y contra el prójimo, y venimos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, he ofendido tu nombre, he ofendido tu ley, perdona mis pecados. Dios escucha esa oración y nos justifica por los méritos de su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo mismo dice aquí: os digo que este publicano, este pecador, este hombre que se humilló, ese hombre que reconoció su pecado, descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, a través de esta historia, la historia de Jairo, cuando él se humilló, Dios nos está enseñando
ese tipo de modelo para que tú y yo también hagamos lo mismo ante nuestro Creador. Vayamos a Él porque Él es el único que puede darle sentido a nuestras vidas. Es el único que nos puede hacer feliz. El único que puede construir lo que nosotros construimos y bendecir lo que nosotros bendecimos. Es el único que puede darnos aquello que nos falta. Por eso decía Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Siempre que nos humillemos, siempre que reconozcamos nuestra condición y vayamos a Dios de ese modo, vamos a ser escuchados. Así que aquel fariseo, aquel hombre que ayunaba, que oraba, que hacía oraciones, que diezmaba, que daba limosnas, que hacía muchas cosas en el marco religioso, fue menospreciado, y aquel pecador que estaba lleno de pecado fue aceptado porque se humilló y puso su fe no en sí mismo, sino en Dios. Pero el fariseo tenía la fe puesta en sí mismo porque hacía todas esas cosas como una manera para menospreciar y ridiculizar a aquel publicano que estaba a su lado. Hermanos, si tú y yo conocemos algo más que otras personas, si tú y yo aventajamos a los demás en algún sentido, no conviertas esa ventaja en tu propia desventaja a través del orgullo. Y el orgullo te lleve a menospreciar a aquel que está a tu lado. Nunca menosprecies a alguien por lo que tú sabes o lo que tú conoces. Y nunca te compares con los demás. Nunca desprecies a los demás, porque aquel que tú desprecias es estimado a los ojos de Dios. Porque todos fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Dale gloria a Dios por lo que Dios te ha permitido. Vive feliz por lo que Dios te ha permitido alcanzar, y que todo lo que hagas sea para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, revisa Miqueas 6, del 6 al 8, para que veas que esta es la forma que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Eso es lo que Dios quiere, tres cosas. Tres cosas: que hagas juicio, que obres con justicia, que ames la misericordia, que tengas compasión de los demás y que te humilles para andar con tu Dios. Humíllate delante de Él, porque Dios exalta al que se humilla. Mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, yo quiero hacerte ver a las claras que cuando Dios nos ve orgullosos, Él presenta una prueba en nuestras vidas para que esa prueba nos humille. Si Dios permite algo en tu vida y te ve con soberbia, te ve con orgullo en tu corazón, Dios va a permitir, si Dios te ama, Dios va a permitir algo en tu vida que tú te vas a sentir tan humillado, te vas a sentir tan avergonzado, pero en ese momento tú y yo debemos decir: gracias, Señor,
porque tú permitiste esta prueba en mi vida para que yo me humille más delante de ti. Por eso he titulado este sermón, La prueba hará la prueba. La prueba hará la prueba. Como dice un lema de nuestra iglesia, las pruebas tienen horas decisivas que obligan a usar todas las reservas. Cuando se encuentre con ellas, no las rehuses, porque ellas hacen el examen de su vida espiritual y les dice si usted tiene acceso al cielo. La prueba hará la prueba. Hay personas que cuando tienen que humillarse se rebelan contra Dios. Pero hay otras personas que cuando tienen que humillarse se humillan ante Dios porque saben a ciencia cierta que si Dios ha permitido esa aflicción, esa prueba en su vida, es para que ellos se humillen más en la presencia de Dios. Y son personas que aprovechan la oportunidad para venir a Dios en arrepentimiento y fe y humillarse ante su presencia. Mi pregunta para ti, ¿eres uno de esos? ¿Eres uno de esos que cuando Dios presenta la aflicción se enorgullece o se humilla ante la presencia del Señor? La prueba hará la prueba. Muchos creyentes se acercan a Dios queriendo usar a Dios para que Dios satisfaga sus propios deleites carnales. Y mientras Dios de alguna manera satisface sus gustos, bueno, ellos permanecen en la fe y permanecen en la iglesia. Pero cuando viene una aflicción, cuando viene un dolor, cuando viene una circunstancia a la vida de esa persona que está buscando a Dios porque quiere alcanzar algo material, esa persona se enorgullece, endurece su corazón y se aparta. Se aleja de Dios. Pero aquel que viene a la iglesia, aquel que viene a Dios buscándole no por las cosas que Él les da, sino por lo que Dios es, esa persona se humilla ante la presencia de Dios y en la aflicción busca a Dios. Y se humilla tanto en la presencia de Dios que eso es como un perfume agradable en la presencia del Señor. Esa humillación es como un perfume agradable en la presencia del Señor. Yo sé que Dios suple todas las cosas, todas las necesidades, Dios las suple. Pero Dios sabe cómo es nuestro corazón. Dios sabe cómo está sintiendo nuestro corazón. ¿Buscamos a Dios por las cosas que Él nos da o por lo que Él es? Es bueno que lo busquemos por lo que Él es. Y Jairo reconoció que Cristo podía sanar a su hija. Y vino a los pies de Cristo sabiendo que Él era poderoso para hacerlo, reconociendo su poder. Y él pasó la prueba de la humillación. Pero le tocaba otra prueba a Jairo, ahora la prueba de la paciencia. Dice, y fue con él, Cristo fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando todo parecía que iba a salir bien,
que Jairo iba junto con Jesús para su casa porque Jesús iba a sanar a su hija, se atraviesa en su camino una mujer que retrasa a Jesús en su camino hacia casa de Jairo. Aquella mujer hizo que Jesús se atrasara y no llegara a tiempo a casa de Jairo. ¿Te imaginas a Jairo diciendo, esta mujer me es un estorbo, está impidiendo que Cristo llegue a mi casa? ¿Te imaginas ese corazón impaciente, desesperado, porque sabía que su hija iba ya casi a morir y que Jesús no iba a llegar a tiempo? Todo minuto que se perdiera en ese momento era un minuto necesario, era imprescindible, era indispensable que Cristo llegara a casa de Jairo a tiempo. Pero aquella mujer que se atravesó en el camino de Jairo y en el camino de Jesús, atrasó a Jesús, porque aquella mujer también tenía una necesidad física en su cuerpo. Y entonces aquella mujer se asió de Jesús, de los vestidos de Jesús, y fue sana. Pero cuando Cristo vio que había salido virtud de él, dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo tú vas a decir quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Sí, alguien me ha tocado porque virtud, poder ha salido de mí. Hermano, aquella mujer tocó los vestidos de Jesús con una fe inquebrantable. Y no hay momento en que tú y yo pongamos nuestra fe en Jesucristo, que Jesucristo no responda conforme a nuestra fe, porque Él dijo, conforme a tu fe os será hecho. En tu necesidad y en tu problema tú también puedes venir a Jesús, porque Jesús es la solución del problema humano. Aquella mujer empieza a contarle a Jesús que había gastado mucho dinero. Dice que le contó toda la verdad. No sabemos qué tiempo gastó aquella mujer hablando con Jesús, pero allí estaba Jairo esperando. ¿Cuándo esta mujer va a terminar de decirle a Jesús con lujo de detalle todas estas cosas? Mi necesidad está primero, yo vi a Jesús primero. ¿Cómo esta mujer ahora recibió la bendición antes que yo? Y se cumple aquí que los postreros serán primero y los primeros postreros. Aquella mujer recibió la sanidad primero que la hija de Jairo. Muchas preguntas podía venir a la cabeza de Jairo, pero la Biblia no nos dice que él perdió la fe y la confianza en Jesucristo, se mantuvo paciente, pero en el momento más difícil, en el momento más crucial, que él estaba esperando pacientemente y ya había pasado la prueba de la paciencia, ahora le tocaba una prueba peor. La prueba de la fe. Sabemos que Dios nos prueba a veces a través de la prueba de la paciencia. Y sabemos que la paciencia es necesaria para esperar en las promesas de Dios. Pero cuando llega el momento difícil, que ya todo ha fracasado, que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, es cuando nos encontramos con una realidad seria de que todas las ilusiones, todos los sueños y todas las esperanzas se hicieron añicos en nuestra propia presencia. Cuando Jairo estaba esperando que Jesucristo llegara a la casa de su hija y la sanara, vinieron de su casa personas que le dieron la mala noticia de que su hija había muerto. Miren la historia. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan y hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, que los que lloraban y gemían mucho allí en la presencia de aquella difunta.
y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, no está muerta. La muchacha duerme. Y hacían burla de él, mas él, echado fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Cuando Jairo consideró que ya no había esperanza, que ya todo había terminado, resurgió en él la fe y la confianza, porque Cristo le dijo: no temas, cree solamente. Y Jesús en este día te está diciendo, en tu problema, en tu aflicción: no temas, cree solamente. No mires la mala noticia, no mire tu problema, no mire tu aflicción. Mira a aquel que está por encima de tu aflicción. No mires tu problema, mira a aquel que está por encima de tu problema. Dice la Escritura que la fe cree contra toda esperanza, así como Abraham creyó en esperanza contra esperanza, en Romanos 4:18, para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Aunque todo parezca perdido, hermano, aunque todo parezca que la esperanza ya ha muerto, la fe debe seguir creyendo, porque hay promesa de salud y bendición en Cristo Jesús. Dice Jeremías 31:17, esperanza también hay para tu fin, dice Jehová. Ven ahora, mi hermano, con tus problemas. Ven ahora con tus desilusiones. Ven ahora con tus traiciones y penas. Ven ahora con todas tus dolencias. Ven a Él como estás, en tus pecados y miseria. No importa cómo tú estés, no importa cómo tú te sientas. Ven a los pies de Jesucristo, porque Jesucristo quiere sanarte. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere darte sentido para que tú puedas vivir la vida que tanto anhelas, llena de paz y llena de gozo. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros, hermanos, que la prueba que Dios permite en nuestras vidas es para que lo miremos a Él? No esperemos ser como las cucarachas, que cuando se están muriendo es cuando miran al cielo. Miremos a Dios en todo tiempo, en abundancia y en escasez, en sanidad, en salud y en enfermedad. Dice la Escritura que tú y yo, por grandes pruebas y tribulaciones, entraremos al reino de los cielos, y que el reino de los cielos es de los valientes. Se requiere valentía para humillarse ante Dios. Se requiere valentía para esperar pacientemente en Dios. Se requiere valentía cuando ya todo parece que no tiene solución. Se requiere valentía para poner nuestra fe en Dios. Debemos saber, como dice el Salmo 37, versículo 40, y Jehová los ayudará y los librará, y libertará a los de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Espera en Dios. Confía en Él. La prueba hará la prueba. Dios está permitiendo alguna prueba en tu vida para ver si tú eres fiel a Él, para ver si tú guardas sus mandamientos, para ver si tú le obedeces, para ver si tú te mantienes firme y fiel hasta el final. Si Dios está permitiendo alguna prueba, es con el objetivo de probar tu calidad humana, de probar tus convicciones. No desistas de buscar a Dios. A pesar de todo, búscale a Él. Búscale ahora que hay tiempo. Búscale de todo corazón y le hallarás. Él es la solución. Él es la alternativa para nosotros acercarnos a Dios. Ven a Cristo humillado, arrepentido, y serás perdonado. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Él ahora que hay tiempo. Si estás siendo probado, no desistas de buscarle. Sé como Jairo, permanece confiando en Cristo hasta el final y verás su gloria. Frente a la tumba de Lázaro, cuando Lázaro estaba en la tumba allí por 4 días, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo a Marta? Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahora Dios te está diciendo a ti que estás afligido, que estás en pruebas. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Confía, confía. Si Dios permite una prueba es para probar tu fe, para probar tus convicciones. Mantente firme hasta el final y verás la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.